No podía traicionar su instinto de reproducción, pero jamás olvidó la bondad del anciano. Por ese vínculo, cada año cruzaba más de 8.000 kilómetros para regresar a la Isla Grande, solo para acompañarlo durante un tiempo. 5 meses después, emprendía solo el viaje de regreso a su lejano hábitat natural. Los peligros del camino solo él los conocía, y este encuentro a través del océano lo mantuvo durante 8 años enteros, sin faltar ni una sola vez. La historia ocurrió en la Isla Grande, frente a Río de Janeiro. Una tarde del año 2011, el viejo pescador João, como de costumbre, salió a la costa para observar el clima. De repente, notó algo negro flotando en el mar. Movido por la curiosidad, João se acercó lentamente. Al llegar, descubrió que se trataba de un pequeño pingüino. Su cuerpo estaba cubierto de petróleo, no tenía fuerzas y se dejaba golpear por las olas. João no lo pensó 2 veces. Lo tomó en brazos y envolvió su cuerpo helado con una toalla. Por suerte, aún estaba con vida. De regreso a casa, lo colocó en un lugar donde entraba el sol. Luego fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó un plato con pequeños peces secos, alimentándolo uno por uno. Era evidente que el pingüino tenía hambre. Después de comer varios peces, recuperó algo de energía. Entonces, João preparó un recipiente con agua tibia y comenzó a limpiar el petróleo de su plumaje. Humidificó con cuidado las plumas rígidas y endurecidas hasta ablandarlas poco a poco. Sus movimientos eran extremadamente delicados. Temeroso de lastimarlo, en ese momento, João solo quería salvarle la vida, y el pingüino eligió confiar, mostrándose incluso relajado. João jamás habría imaginado que aquel pequeño pingüino cambiaría su vida para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que María, su esposa, regresara del mercado. Al abrir el refrigerador, notó manchas de aceite en la manija y que el plato de pescado había desaparecido, pero no dijo nada. Sabía que su marido le ocultaba algo. João, en cambio, se sentó en el sofá como un niño que ha hecho algo mal, visiblemente inquieto. Y, como suele pasar, aquello que temía terminó ocurriendo. Sabiendo que ya no podía ocultarlo, João se levantó y a regañadientes abrió la puerta. María quedó sorprendida. Le preguntó por qué había un pingüino en la casa. João explicó que necesitaba ayuda, que lo había encontrado en la playa cubierto de petróleo y con la respiración muy débil. Pero María no quiso escuchar más explicaciones. Dejó clara su postura. El pingüino no podía quedarse. Mientras tanto, el pequeño pingüino jugaba con papel higiénico en el baño, esparciendo trozos por todas partes. Fuera, João le suplicaba a María que le diera una semana, solo hasta que le crecieran nuevas plumas, y luego lo llevaría de vuelta al mar. Antes de que María respondiera, del baño se oyó un fuerte estruendo. Al abrir la puerta, María se quedó paralizada. El baño estaba hecho un desastre. João seguía suplicando que lo dejaran quedarse. María, furiosa, no dijo una palabra. Se dio la vuelta y se marchó, sin querer discutir más con aquel anciano testarudo. La discusión no tuvo ganadores, pero el pingüino se quedó. El clima en la costa cambia rápidamente. A la mañana siguiente, una llovizna caía tras la ventana. Dentro de la casa, João continuaba limpiando los restos de petróleo del plumaje del pingüino. Aunque María se quejaba sin parar, João apenas respondía, con la cabeza baja, como si el mundo entero se redujera a ese pequeño pingüino frente a él. Para evitar que se enfriara tras el baño, João pidió a María que lo vigilara un momento. Luego entró en una habitación que no había cambiado en 20 años. Desde que su hijo murió en un accidente a los 10 años, João había conservado intactas sus pertenencias y su cuarto. Tras pensarlo largo rato, sacó el gorro de lana de su hijo, decidido a hacerle una prenda al pingüino. Al ver el gorro en las manos de su marido, María no podía creerlo. Sabía lo importante que era para él. João dudó por un instante, pero finalmente lo cortó y se lo puso con cuidado al pingüino. María no dijo nada, solo lo observó en silencio. Comprendió que, quizá, ese pingüino podía ayudar a su esposo a salir de la sombra del pasado, porque en su rostro volvió a aparecer una sonrisa que hacía años no veía. En ese momento, el pingüino, travieso, hizo sus necesidades. Pero esta vez, María no se quejó, simplemente limpió en silencio. Cuando el pingüino se acercó, por un instante, le pareció ver a su hijo regresando de la escuela. Y desde ese día, João comenzó a cambiar. Cada mañana, João preparaba para el pingüino los peces más frescos, igual que hacía años atrás cuando le preparaba el desayuno a su hijo. Por la noche, el hombre y el ave seguían inseparables. En aquel pequeño pingüino, João encontró un nuevo refugio para su alma. Gracias a los cuidados atentos de João, en apenas una semana el pingüino se recuperó por completo. Nuevas plumas cubrieron su cuerpo, pero en el fondo, João sabía que había llegado el momento de separarse, porque él pertenecía al mar, no a aquella pequeña casa. A la mañana siguiente, João preparó su bote de madera para llevar al pingüino de regreso a casa. El pequeño asomó la cabeza, observando con curiosidad el mundo exterior, lo que llamó la atención de una niña del vecindario. La niña, que solo había visto pingüinos por televisión, Как его зовут? Еще не придумали. Например, Динь-Динь. Динь-динь.
Preguntó cómo se llamaba. João negó con la cabeza. Entonces se llamará Dindim. Así, el pingüino tuvo un nombre por primera vez, y ese nombre hizo la despedida aún más cruel. El bote avanzaba lentamente hacia el mar. João susurraba una y otra vez el nombre de Dindim, como si quisiera grabarlo en cada uno de los días que le quedaban por vivir. Con el corazón lleno de nostalgia, remaba despacio, mientras el bote se deslizaba sobre el agua, llevando a Dindim hacia el mar brillante y profundo. Finalmente, eligió una pequeña isla lejos de la costa y dejó suavemente a Dindim sobre la arena. Con voz temblorosa, le pidió que se quedara allí. Оставайся. En el instante en que se dio la vuelta, sintió el pecho vacío. Dindim corrió tras él. Нет, нет, нельзя со мной идти. Тебе пора домой. Оставь. João no se atrevió a tocarlo. Tenía miedo de que, si se detenía, no fuera capaz de soltarlo otra vez. Pero no sabía que aquel vínculo aún no había terminado. A la mañana siguiente, cuando María regresaba de la iglesia, escuchó ruidos fuera de la casa. Al acercarse, lo vio. Era Dindim. El pequeño la ignoró por completo y entró directo a la casa buscando a João. João no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Eres tú? Динdim, ты вернулся. Cuando lo confirmó, la alegría lo desbordó. Sacó un plato con pequeños peces y se los dio uno por uno, como un padre que recupera a su hijo perdido y lo colma de cariño. María quedó inmóvil. Desde la muerte de su hijo, hacía mucho tiempo que no veía a su marido sonreír con tanta felicidad. Desde el regreso de Dindim, el ánimo de João mejoró notablemente. Antes casi no hablaba con los vecinos. Ahora, cada día, salía con Dindim a visitar a viejos amigos, a pedir peces frescos y a compartir cada pequeño momento. Al ver un cambio tan evidente, un amigo no pudo evitar decir: Dindim, qué suerte tuviste al conocerlo. João sonrió y respondió: soy yo quien tuvo suerte de encontrarlo. De vuelta en casa, João construyó con sus propias manos un pequeño refugio para Dindim. Mientras golpeaba las tablas, ding, dang, Dindim también picoteaba con el pico, imitando el sonido. Aquello divirtió a João. Un hombre y un pingüino, jugando como niños, disfrutando sin reservas. El amor en el rostro de João casi se desbordaba. Poco después, el sencillo refugio estuvo terminado. Dindim, impaciente, comenzó a recorrer el lugar, recogiendo todo tipo de objetos para decorar su nuevo hogar. Así, el tiempo pasó lentamente entre una vida tranquila y feliz, y João se acostumbró, poco a poco, a la compañía de Dindim. Pero la felicidad nunca dura demasiado. Una mañana, João preparó el desayuno y descubrió que el refugio estaba vacío. En la playa, solo quedaba una hilera de huellas que se desvanecían poco a poco. João parecía saber la respuesta, pero aún así, con un último hilo de esperanza, siguió las huellas lentamente. Se decía a sí mismo: quizá Dindim solo salió a pasear, pero las huellas se detenían en la orilla. Dindim se había marchado sin despedirse. João quedó de pie frente al mar, mirando a lo lejos, comprendiendo al fin que Dindim solo había obedecido a su instinto de reproducción. Con la llegada de la temporada, había regresado anticipadamente a su hogar natural, Argentina.